Muy bien, ahora vamos a ver cuando usted le pidan que usted realice el valor del bienestar fetal. El bienestar fetal es muy importante para ver cómo está el feto, fundamentalmente en el tercer trimestre. Entonces, para eso, en paciente de alto riesgo te va a ayudar mucho el Doppler. El Doppler te va a ayudar mucho a valorar todo esto. Es sumamente importante en la utilidad del bienestar fetal. Saber que hay marcadores agudos y marcadores crónicos en el bienestar fetal. ¿Cuáles son los marcadores agudos y marcadores crónicos? Los marcadores crónicos son todo lo que es el Doppler. Desde la arteria uterina, de la arteria umbilical y hacia el medio. Esos son marcadores agudos. Diré crónicos, disculpen. Te ayudan en pacientes de antecedentes crónicos. Por ejemplo, una paciente con preeclampsia, un feto con restricción de crecimiento, pues sí te va a ayudar. En toda paciente de patologías crónicas te va a ayudar. Pero también hay marcadores para ver el bienestar fetal en agudo. ¿Cuáles son? Fundamentalmente en el agudo tenemos la cardiotografía, el monitoreo fetal, la vena precordiales, de ellas la más importante, el ducto venoso, y el perfil biofísico ecográfico. Entonces es importante valorar todo esto. Entonces primero vamos a ver los marcadores crónicos y después abrimos los marcadores agudos. Bueno, saber que existe el compartimento materno, importante, el compartimento materno con la arteria uterina, aunque puede predecir a aquellas pacientes que van a tener un riesgo de una mala implantación, por lo cual harán preeclampsia y obviamente harán restricción de crecimiento, que es muy importante. Entonces ya hemos visto cómo se mide la arteria uterina, que ustedes han visto en las clases anteriores, lo han visto cómo se evalúa. Entonces vamos a ver si se puede prevenir la preeclampsia. Se ha estudiado mucho en el estudio de la aspirina entre 75 y 300 miligramos, que ha demostrado que aquellas pacientes que tú le das tienen beneficio, aquellas pacientes que le das antes de la semana 16, que tiene un factor de riesgo, y si tiene preeclampsia severa, que va a ser preeclampsia severa, pues sí, sirve fundamentalmente la arteria uterina para la medición para aquellas pacientes que van a hacer preeclampsia precoz. O sea, esa sirve para pacientes precoz, ¿ok? Muy importante. Tú sabes que hay que medir la arteria uterina en dos momentos. Una en la semana 19 y 23, que lo hemos visto cómo se hace, con una sensibilidad para preeclampsia un 50% y para preeclampsia precoz un 75-80%. Pero el uso de la aspirina pues, no ha demostrado utilidad, pues sí, no sirve. Y el otro momento es que medir la ecografía por vía intravaginal, que es en la semana 11-14, que para preeclampsia tiene una baja sensibilidad, igual para preeclampsia precoz 50%, pero se ha demostrado el uso de la aspirina para prevención de preeclampsia. Es sumamente importante. Por lo cual es muy importante medir la arteria uterina, no solamente medir la arteria uterina, sino otros marcadores junto con ellos, que son la medición de la presión arterial, los marcadores bioquímicos, que es el factor de crecimiento placentario, el PIG o el Lynch, y el antecedente de la paciente más la arteria uterina, nuestra tasa de detección para preeclampsia precoz, pues será un 90%, esto está súper bien, y sabremos a qué paciente que darle aspirina. Y por eso es muy importante que usted siempre encuentre entre un riesgo, pues sí, claro, un riesgo, que el punto de corte es 1 en 100. Si el paciente tiene el riesgo mayor de 1 en 100, pues le darás aspirina. Si es menos de 1 en 100, nada. Entonces, para eso hay que pedirle antecedente, marcador bioquímico, marcador ecográfico. Esto es súper bien. Entonces, es importante la arteria uterina como predictor a aquellos pacientes que nos harán preeclampsia o aquellas pacientes que nos harán restricción de crecimiento. El otro vaso muy importante para bienestar fetal es la arteria umbilical, que ya sabemos cómo se mide. Estos son patrones que nosotros enseñamos en la escuela, cómo de medirse adecuadamente la arteria uterina con todos los estándares importantes para tener una arteria uterina con valor adecuado. Esto lo aprenderán, pero le voy diciendo que rápidamente que se mide una asa libre, que la velocidad de PRF es 20 centímetros por segundo, cuadros por segundo mayor de 16, el ángulo de insonación 0 grados, poner el cursor a la mitad del espesor del vaso, trabajar con filtro bajo, como sabemos, patología cuando el IP es mayor al presentil 95, y tener presente que hay muchos fármacos, los vitamiméticos y como los corticoides pueden alterar esto, y obviamente hay que medir sin contracciones uterinas y sin movimientos respiratorios, que es muy importante. ¿Cómo es normalmente la arteria umbilical? Pues la arteria umbilical que predice fundamentalmente cómo está funcionando la placenta. A mayor edad gestacional, el IP disminuye, esto es normal. ¿Qué pasa? Eso es lo normal. Entonces quiere decir que si disminuye el IP, la diástole aumenta, la diástole aumenta. Si yo tengo una paciente fallando aproximadamente un 30%, falla la placenta, el IP comienza a subir, y si está 50% en promedio la placenta está fallando, hay ausencia de diástole,
de la arteria umbilical. Y si obviamente la placenta ya está dañada más del 70%, hay onda reversa. Entonces podemos evaluar cómo está funcionando la placenta a través de la arteria umbilical. ¿Okay? Desde una hipoxia y acidosis, que puede presentar óbito fetal, un parto prematuro y complicaciones neonatales y fundamentalmente puede tener un riesgo de parálisis cerebral. La serial media, exactamente, pues aprendes la técnica, cómo se utiliza la serial media, lo han visto ya cómo se hace la técnica para medir la arteria cerebral media. Es importante, estos son los parámetros que deben tomarse en cuenta: PRF de 20, buscar la sala de fenoide, trabajar con un cursor, tener los cuadros por segundo mayor de 16, se recomienda la porción distal, pero se mide en la porción proximal. ¿Por qué? Porque normalmente en la distal hay bifurcaciones, por lo cual mucho más acertada medirla en la parte proximal. Ángulo de inclinación 0 grados, esto lo puedes obtener vascularizando. Poner el cursor en el espesor, en la parte media del espesor del vaso, trabajar con filtro muy bajo. Se considera patológico cuando el IP es menor del percentil 5. Obviamente los altera igual que la arteria umbilical, se altera con los beta-miméticos, los corticoides, sin contracciones uterinas, sin movimientos respiratorios, y también te puede predecir anemia fetal cuando el pico sistólico es mayor del percentil, mayor de 1.5 múltiplo de la media. Pero entonces, ya han visto, es importante porque lo que más protege el feto es la arteria cerebral media. Lo que más protege un fetito es la cerebral media. Entonces es muy importante. Y eso es importante, ¿por qué? Porque cualquier cosa, si se daña el cerebro, pues obviamente va a tener un desarrollo neurológico muy alterado. Por lo cual es muy importante proteger esto. La cerebral media, como ustedes se dan cuenta, esta es la curva, normalmente aumenta su IP, o sea, aumenta su resistencia hasta la semana 30-32 y después baja bruscamente. Y esto es la diferencia muy abismal, importante de valorar. ¿Ok? El otro parámetro importante es la relación entre la cerebral media y la arteria umbilical. Pues la arteria umbilical, cuando se considera patológico, cuando es mayor del percentil 95. Y cuando hablamos de la cerebral media, cuando es patológico, cuando es menor obviamente, menor del percentil 5. Menor del percentil 5 se considera patológica. Entonces, normalmente el IP de la cerebral media es mayor que la umbilical, y esto se considera normal. Eso se considera normal. En cambio, cuando hablamos de esta relación, cuando se invierte, cuando ya la arteria umbilical, su resistencia es mayor que la cerebral media, pues sí, la cosa cambia, esta relación se invierte y es muy importante. ¿Cuál es el mensaje? Que el índice, por eso hay que medir la arteria umbilical y la cerebral media. ¿Por qué? Porque antes que se mida por sí sola la arteria umbilical o la arteria umbilical o la cerebral media, antes se altera la relación cerebral media umbilical. Por eso es muy importante medirlo adecuadamente. Todo esto te sirve ¿para qué? Para marcadores crónicos, como le decía, la arteria umbilical, la cerebral media y la arteria umbilical y la cerebral media te sirve para marcadores crónicos. Agudos teníamos la cardiografía, las venas precordiales y el perfil biofísico ecográfico. Los precordiales de todos estos, que son los marcadores precordiales, son la vena umbilical, el ducto venoso y la vena cava inferior. De todos ellos, el ducto venoso es importante para medirlo. El ducto venoso es sumamente importante, pero tengan muy presente que el ducto venoso se altera antes que la cardiotografía. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso cuando hay una paciente, le recomendarles, y tiene una paciente de alto riesgo, toda paciente de alto riesgo, pues claro, hay que hacerle el Doppler, fundamentalmente a aquellos fetos que están debajo del percentil 10. Todo feto debajo del percentil 10 es muy importante hacerle el Doppler. Tenemos un concepto que la cardiotografía se va a modificar 3-4 días después que el ducto venoso se alteró. Entonces tenemos el sistema arterial, el sistema venoso. En ese lapso hay un vaso que es muy importante, que es el istmo aórtico. El istmo aórtico es sumamente importante. Entonces, es importante, se sabe que es se mide debajo de la subclavia izquierda, ¿no? Ahí está el istmo aórtico, es muy importante y es sumamente importante. Acuérdate que la sangre va de mayor presión a menor presión. Ya has visto cómo se mide, es importante esto. Ahora, cuando yo mido la cerebral media, cuando mido el istmo aórtico, cuando mido el ducto venoso. El ducto venoso yo lo mido cuando el feto tiene menos de 30 semanas. Importante, quien toma la decisión para terminar la gestación, el ducto venoso entre la semana 30. El istmo aórtico está entre la semana 30 y 34.
Y después de la semana 34 es la vasodilatación de la cerebral media. Entonces yo valoraré, importante, en qué semana estoy para valorar. ¿Por qué? Porque es importante. Entonces, ahora los fetos se comportan diferente. Hay dos tipos de restricción de crecimiento, ustedes como lo saben. Hay los RSIU precoz y los RSIU tardíos. Entonces hay que valorar todo esto, ¿ok? Y para eso, muy importante, el Doppler. El Doppler te va a ayudar mucho esto. A los RSIU precoz versus RSIU tardíos, ¿ok? Cuando hablamos de RSIU, se habla de RSIU, aquel feto que está debajo del pertil 10 y que tiene Doppler alterado. A ese se llama RSIU. Pero que posteriormente, y aquel que no tiene ese concepto que tiene debajo del pertil 10, pero el Doppler normal, hablamos de pequeño pedazo gestacional constitucional. Pero hay un grupo pequeño que, pues sí, claro, que va a ser RSIU, claro, RSIU tardío, y entonces esto es diferente. Pero el comportamiento entre el Doppler precoz y el RSIU tardío, la diferencia es que en el RSIU precoz se altera todo, se altera la arteria umbilical, la cerebral media, el ducto venoso y todo. Mientras que en el tardío solamente se altera la cerebral media, con la vasodilatación cerebral. Es muy importante manejar protocolos, es sumamente importante saberlo medir adecuadamente cada vaso, y eso es lo que enseñamos en la escuela, fundamentalmente a medir adecuadamente todos los vasos con técnicas adecuadas, es muy importante. Y no solo eso, siempre acuérdense que debemos trabajar, aparte de las técnicas, debemos trabajar con percentiles, es importante. Entonces, cuando hablamos de RSIU, es aquel feto que está debajo del percentil 10 y que tiene cualquier Doppler alterado o está debajo del percentil 3. Esto es muy importante para definir el estadio, porque dependiendo del estadio que tú tengas, vas a tomar una decisión. Pues en tu informe ecográfico usted tiene que poner en qué estadio está el feto, primero hacer el diagnóstico, está debajo del percentil 10 y con Doppler alterado. Entonces ya tiene la definición de RSIU. Después que ya usted hizo la definición de RSIU, tiene que ponerle en qué estadio está, en estadio 1, estadio 2, estadio 3 o estadio 4. ¿Por qué? Porque dependiendo del estadio que esté, pues se toman las medidas oportunas y la definición más adecuada para terminar la gestación. Por ejemplo, si yo tengo un fetito que ya tengo el diagnóstico de RSIU, pues yo tengo que evaluar si, por ejemplo, está el índice placentario debajo del percentil 5 o la arteria uterina mayor del percentil 95 o está debajo del percentil 3, pues este es un estadio 1. Tiene una baja, es una redistribución, resistencia inicial placentaria. En cambio, cuando yo tengo ausencia de diástole de la arteria umbilical o tengo un istmo aórtico mayor del percentil 95, pues estaría hablando de un estadio 2, que tiene una resistencia grave placentaria. Y cuando tengo un ducto venoso mayor del percentil 95 o tengo ausencia de diástole o onda reversa de la arteria umbilical, pues estaría hablando del estadio 3. Y si yo tengo el estadio 4, que es muy importante, es cuando yo tengo ya onda reversa del ducto venoso, aunque tengo una cardiotografía alterada. Entonces, dependiendo del estadio, pues sí, yo manejo diferentes valores. Por ejemplo, si yo estoy en el estadio 1, donde ya decíamos que teníamos un índice placentario menor del percentil 5 o una arteria umbilical mayor del percentil 95, pues tiene baja mortalidad, tengo que terminar las 37 semanas, haré el control ecográfico cada semana y la vía de término parto vaginal. Si estoy en estadio 2, o sea, cuando yo tengo una ausencia de diástole de la arteria umbilical o tengo un istmo aórtico mayor del percentil 95, te da una mortalidad moderada, terminaré a las 34 semanas, haré control cada dos veces por semana y puede ser por vía alta o cesárea o parto vaginal. Si estoy en estadio 3, obviamente cuando yo ya tengo una onda reversa de la arteria umbilical, tengo un ducto venoso mayor del percentil 95, alta mortalidad, debo terminar las 30 semanas, haré el control ecográfico 1 cada 2 días y terminaré por vía alta. Y si estoy en estadio 4, cuando yo tengo onda reversa del ducto venoso o tengo una cardiotografía alterada, tiene muy alta mortalidad, debe terminarse en cualquier momento de la edad gestacional y el control debe hacerse horas o días diarias y debe tener por vía alta. Entonces vean ustedes, si nosotros hacemos un control adecuado, sabemos definir cuál es el feto con RSIU y fundamentalmente en qué estadio estoy, sabré cómo debo manejar adecuadamente. Y entonces usted, como han visto, el Doppler es sumamente importante. Si usted maneja muy bien todo esto, se maneja adecuadamente y como ya se ha enseñado y como se enseña en la escuela, con técnicas que usted le permite hacer mucho más rápido, pues obviamente va a tener fetos saludables y realmente que disfrutan su desarrollo neurológico y su desarrollo de bienestar fetal adecuadamente. Muchísimas gracias, espero que les haya servido estas clases. Yo creo que es importante para disminuir
el contagio del COVID-19 a las gestantes, y esto ¿cómo lo podemos disminuir? Cuando esté menos expuesta en los centros hospitalarios que tienen alta probabilidad de contagio. Por lo cual es muy importante que ustedes realicen la ecografía adecuadamente, con técnicas adecuadas, y creo que estamos dando un aporte que creo que les va a servir bien para ustedes. Van a ver ustedes cómo puedan inscribirse en estos cursos, y la escuela está abierta para todos ustedes, y le doy la bienvenida a aprender adecuadamente con técnicas y cortes ecográficos. Muchísimas gracias.